Este es el título de la charla. Estas son las preguntas que voy a intentar contestar. ¿Para qué? ¿A quién? ¿Cuándo? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Y con cuál técnica? Tengo que decir, una de las cosas que me llama la atención con este tema es que mucha gente no se ha enganchado, ¿no? No tengo muy claro el por qué, ¿no? Hay algunas, lo podemos comentar después, ¿no? Pero estas son las preguntas que yo creo que son interesantes. ¿Para qué vamos a medir niveles de fármacos anti-TNF y en todo caso, y en su momento, si es necesario, de anticuerpos? ¿A quién se lo vamos a tener que hacer? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Y con qué técnica? Son las preguntas que vamos a intentar responder. Todos conocéis los 5 anti-TNFs que disponemos en la clínica, no voy a insistir más. Y voy a guiarme con un caso clínico real de una enfermera en nuestro hospital diagnosticada de artritis reumatoide ya hace años, pues ahí, que, bueno, pues empezó con FAMES, como es normal, utilizó prednisona oral, la hemos infiltrado varias veces, llegó a presentar erosiones y ya nos planteamos, porque mantenía un DAS28 elevado, el inicio entonces de adalimumab en este caso. Al año, pues la paciente había entrado en revisión clínica con el adalimumab y estas son las preguntas que nos podemos hacer en la clínica. Tengo una paciente como de este tipo que está en revisión clínica con un biológico y un FAME. Le tengo que medir niveles de este fármaco anti-TNF, le tengo que medir anticuerpos, le reduzco la dosis del anti-TNF porque está en remisión. O lo contrario, la paciente con el adalimumab no responde y nos haríamos, por pérdida de eficacia, las mismas preguntas, pero al revés. En vez de disminuir la dosis del anti-TNF, le aumento la dosis del biológico. Lo primero, yo creo que nos pasa a todos en la práctica clínica, lo primero es mirar la adherencia, en este caso de los anti-TNF. Este es un curioso estudio que hicimos, que empecé corriendo, porque veíamos que los pacientes que estaban con anti-TNF, pues había gente que de repente perdía eficacia, hablábamos con ellos y lo que veíamos es que había una falta de cumplimentación real y buena de su tratamiento. Y veis que este es un estudio que se hizo en el 2014 y que en julio de aquel momento 1 de cada 4 pacientes admitía que no había hecho una encuesta que le hacíamos de adherencia a anti-TNF, no había seguido completamente las directrices que se le habían indicado del tratamiento y que cada mes se les volvía a repetir la encuesta. Si en julio era 1 de cada 4, el 25%, en octubre era solamente el 6%. O sea que los pacientes, sobre todo los que están bien, tienden, como todos sabemos, a relajarse. Pero no solamente el anti-TNF, no olvidemos el metotrexato. Los datos de metotrexato son todavía mucho peores. Como veis aquí, dosis correcta de metotrexato solamente 2/3 de los pacientes. Eso es mucha gente y además sabemos que los que no cumplen bien el tratamiento van a tener una peor respuesta, por supuesto, al tratamiento. Veis que el DAS28 es peor entre los que no cumplen, como es lógico, y que además hay mayor progresión radiológica. Otra de las preguntas que comentábamos, ¿necesitamos aumentar la dosis de anti-TNF? Pues hay datos, incluso con el infliximab en la artritis reumatoide, que sí, que al principio puedes notar algo de mejoría, pero luego al cabo del tiempo no hay diferencias significativas entre los que se aumenta y no se aumenta la dosis del anti-TNF, en este caso del infliximab. Además, hay datos, como este metaanálisis realizado por otros compañeros del grupo de Alberto Alonso, en el cual la dosis recomendada a nivel de lo que era seguridad y eficacia, pues era claramente favorable. En cambio, la dosis alta, por problemas de seguridad fundamentalmente, pues no salía como favorable en este metaanálisis. Hemos dicho, ¿para qué? ¿A quién? Una cosa muy importante que también todos conocemos desde hace mucho tiempo en la práctica clínica es que cuantos más fármacos utilizamos, hay una peor respuesta. Como veis aquí, pues el primer anti-TNF, pues no hay respuesta en un 25%, pero el tercer anti-TNF llega a 2/3 de los pacientes e incluso más, un 72% no van a responder con el tercer anti-TNF. Este es un dato del registro sueco, también de artritis reumatoide, y es exactamente lo mismo. La escalera inversa, o sea, el primer anti-TNF tiene una mejor respuesta que el segundo y que el tercero, pero llega con cualquiera de los mecanismos que utilicemos de evaluación de la actividad de la enfermedad, ya sea ACR, respuesta angular o DAS28. La remisión también va bajando enormemente cuantos más fármacos utilicemos, con lo cual es bueno, yo creo, el intentar no perder fármacos de forma innecesaria si se pueden salvar. Esto sería
Dos tipos de respuesta. Sí, por un lado lo que llamamos un fracaso primario, que sabemos que es que el paciente no responde desde el principio, o sea, nunca ha habido una respuesta adecuada al biológico. Hemos comprobado que sí que hay adherencia al fármaco, o sea, el paciente sí que se lo está administrando, que es lo primero que hay que, yo creo que estar seguros. Nosotros decimos que lo llevamos al cuarto oscuro y hasta que canta, ahí estamos intentando que nos diga la verdad. ¿Cuál sería la actitud en un fallo primario? Pues evidentemente no seguir con anti-TNF, porque si es un fracaso primario a uno, va a ser un fracaso a todo el grupo de anti-TNF. Con lo cual aquí directamente deberíamos de cambiar de diana terapéutica. ¿Cómo será el nivel del anti-TNF en cuestión que estamos utilizando, que hemos obtenido un fracaso primario? ¿Tendrá anticuerpos anti-TNF este paciente? Si es un fracaso primario, el problema no es nada más que la diana terapéutica no es el TNF, porque sí que habrá nivel de fármaco y habrá un nivel de fármaco habitualmente normal y tendrá anticuerpos. Ya os adelanto que si detectamos fármaco en suero, no vamos a poder detectar por los ELISAs actuales la presencia de anticuerpos anti-TNF, con lo cual es importante detectar el fracaso primario porque nos va a indicar que pasemos a otra diana terapéutica que no sea la anti-TNF. Y el fracaso secundario pues sería pacientes que han respondido y al cabo del tiempo pues pierden eficacia. La actitud aquí pues que podemos cambiar de diana también, pero también podemos plantearnos un switch, un cambio a otro anti-TNF. ¿Cómo serían estas dos situaciones? ¿Habrá nivel? ¿Cómo será el nivel? ¿Tendrá anticuerpos en mi paciente? Pues hubo respuesta antes de la eficacia y además pues, ya os adelanto que anticuerpos vamos a detectar en cerca de un 30% dependiendo del tipo de fármaco. Por ejemplo, el infliximab, que es mucho más inmunogénico, hasta el 40% de los pacientes vamos a poder detectar anticuerpos anti-infliximab en los pacientes con fallo secundario y alrededor de un 25 o un 28% dependiendo de algunos factores que vamos a ir descubriendo con adalimumab. Ya también nos adelantó que el etanercept no es un fármaco inmunogénico, no produce anticuerpos que realmente que sean importantes, sino que no lo van a ser. El etanercept es el menos inmunogénico de todos ellos. Y esto es importante, esta diapositiva, porque explica el hacer ante un switch. Intentamos, aquí son pacientes que han recibido infliximab, y que van a ver la respuesta a otro segundo anti-TNF. Como veis, en los pacientes naïf y los que vamos a cambiar que tienen anticuerpos anti-infliximab tienen un DAS28 muy similar, un delta de DAS28 muy similar, a diferencia de los que cambian sin anticuerpos. De hecho, hay diferencias significativas entre ambos grupos. Por lo tanto, de ahí viene el que si tienes anticuerpos anti-TNF, puedes seguir probablemente con otro anti-TNF porque la respuesta va a ser adecuada. Pero si el paciente falla a anti-TNF y no tiene anticuerpos anti-TNF, más vale que te vayas a otra diana terapéutica porque la respuesta al cambio va a ser mucho menor. Con lo cual, el conocer si nuestro paciente tiene ese fallo, es por inmunogenicidad o no, va a tener una importancia clínica como vemos aquí. Pero esto no solamente pasa en la artritis reumatoide, también pasa en los pacientes con espondilitis, que también iremos avanzando a lo largo de la charla. Como veis aquí, también a los 6 meses había en los pacientes con anticuerpos positivos tienen una peor respuesta claramente. Tener en cuenta que la presencia de anticuerpo, de alguna manera, es que se une el anticuerpo al fármaco y se va a eliminar de nuestro organismo, por lo cual vamos a perder fármaco y, por tanto, eficacia de ese fármaco. ¿Cómo será el nivel de TNF del fármaco? Pues este que es un estudio que realizamos hace ya mucho tiempo, vemos cómo la raya roja es el DAS28, cómo va mejorando nuestro DAS28 conforme va aumentando el nivel del fármaco, en este caso adalimumab, a lo largo del tiempo. Y en este estudio lo que hicimos, y luego lo ampliaremos, veis que hay 4 grupos. El primer grupo, que es el cutoff de eficacia, era 4,3, el grupo 1 5,5, luego hasta 11,3 y mayor de 11,3, que nos va a servir luego para explicar la actitud con cada uno de ellos. Esta es la tesis de nuestro compañero, el doctor José Miguel Senabre, en espondilitis con adalimumab, y vemos que también pasa exactamente lo mismo. A mejor nivel, mejor respuesta en los índices de respuesta en este caso de las espondilitis anquilosantes.
tanto con datos de PCR como con hasta velocidad, Basdai, etcétera. Y algo que hay que tener en cuenta, normalmente los pacientes con espondilitis, muchos de ellos no reciben metotrexato, no reciben un FAME, con lo cual lo que estamos viendo es que los niveles adecuados de, por ejemplo, en este caso, adalimumab en espondilitis para poder conseguir una buena respuesta al fármaco van a ser superiores porque la mayoría de los pacientes con artritis reumatoide sí que van a recibir el fármaco asociado a metotrexato. Veis aquí 4,6 como cutoff para el ASDAS PCR o de 6,4 para adecuadamente para un Basdai menor de 4. Pero realmente son todos iguales nuestros fármacos que utilizamos anti-TNF o tienen diferencias importantes. Todo va a depender de la biodisponibilidad del fármaco. La máxima eficacia terapéutica va a depender de esta disponibilidad del fármaco. Y esta va a ser proporcional a la concentración propiamente del fármaco. Hay una gran variabilidad individual, pero también hay una serie de factores que hay que tener en cuenta. Unas van a ser relacionadas con el paciente, como podéis imaginar, pues la genética, cierto grado de polimorfismo, el sexo, la edad, muy importante el índice de masa corporal, también relacionado con la propia enfermedad, la propia actividad de la enfermedad. Si hay mucho TNF que se ha producido, vamos a necesitar mucho más fármaco para bloquear esa cantidad de TNF. Por eso, datos como la albúmina, como la PCR, nos pueden ayudar a saber cómo está de actividad nuestra enfermedad. Y luego también relacionados con el tratamiento. Por supuesto, no todos son exactamente iguales. Sabéis que algunos son quiméricos, otros son humanizados, otros tienen unos receptores, el catabolismo de los tejidos, la dosis y el método de administración subcutáneo intravenoso. Como hemos comentado ya antes, la asociación o no a FAMES, especialmente al metotrexate, y la presencia, por supuesto, de anticuerpos antifármacos. Si seguimos a nuestra enfermera del hospital con artritis reumatoide, vemos que en el caso que entra a los 12 meses, entró en remisión clínica, con lo cual hubo una buena respuesta 6 meses después de empezar el tratamiento, pero que al año y medio empezó a fracasar. Claramente un fallo secundario. Hicimos un nivel y el nivel era infraterapéutico. Para que nos vayamos entendiendo, el nivel que pone la casa comercial es infraterapéutico, es de 3, y luego veréis que dependiendo de la enfermedad, como ya hemos comentado, pues alrededor de 4 y pico en adalimumab sería el adecuado para artritis reumatoide y algo superior para la espondilitis. Entonces, si nos encontramos con este caso, un paciente que ha respondido fallo secundario y deja de responder y el nivel es infraterapéutico, como hemos dicho al principio, lo primero, revisa que se esté tomando o se esté administrando los fármacos que hemos dicho. Revisa la adherencia del fármaco biológico, se está pinchando realmente, pero no te olvides de revisar también la adherencia al FAME, en este caso al metotrexate. Todos sabemos que hay mucha gente que cuando aprietas, sobre todo los que han respondido inicialmente como esta enfermera del hospital, pues tienden a relajarse sobre todo con el metotrexato e incluso pues luego pueden relajarse también con el biológico. Me encuentro bien, pues ¿para qué me voy a tomar esto? Todo el mensaje del metotrexate me sienta más o menos, pero chica, si estás bien, ¿para qué te vas a tomar esa pastilla que te puede hacer daño? Etcétera. Muy importante, sabemos, como veis aquí, la respuesta, como es normal, de los pacientes que hacen anticuerpos, si perdemos eficacia del fármaco, pues los pacientes que tienen anticuerpos van a tener una supervivencia del fármaco mucho menor. Y en cambio, es la figura de la izquierda, y en la derecha vemos que los que tienen además asociado metotrexate, en este caso a infliximab, la respuesta es claramente superior. En este caso de la artritis reumatoide, y aquí exactamente igual. Dosis altas de metotrexate se asocian a niveles muy bajos de presencia de anticuerpos y, en cambio, las dosis bajas, o no digamos la no asociación en artritis reumatoide con adalimumab en pacientes que no reciben metotrexate, su frecuencia de anticuerpos anti-adalimumab va a ser mucho más frecuente. No solamente la artritis reumatoide, sino, como veis aquí, este es un trabajo nuestro y también que está en la tesis de nuestro compañero, vemos como incluso en la espondilitis anquilosante, el grupo que no recibía fármacos FAMES como el metotrexate eran el grupo que tenía más probabilidad de hacer anticuerpos de forma significativa, en este caso, con respecto a los que sí que tomaban FAMES asociados a adalimumab
en pacientes con espondilitis anquilosante. Es un tema muy controvertido, ya lo sé, no todo el mundo está de acuerdo, su asociación o no, pero yo creo que en algunos fármacos, como por ejemplo infliximab y adalimumab, es un dato que hay que tener muy en cuenta, no tanto en etanercept. Más de lo mismo, pacientes que no recibían metotrexato con espondilitis, pues veis que hasta un 31% de los pacientes se detectaban anticuerpos a los 6 meses de empezar el tratamiento. Y efectivamente, los que tienen anticuerpos, que son los del color azul, vemos que los no respondedores, evidentemente, se asocia a un mayor nivel de presencia de anticuerpos antifármaco. Este es un estudio muy, muy bonito, que a mí me gusta mucho porque, porque está publicado del grupo holandés y veis que hay dos grupos, pacientes con anticuerpos y pacientes sin anticuerpos. Y en el grupo de los pacientes con anticuerpos anti-adalimumab, pues había cerca de un 40%, un 37% en este caso, que no recibían FAMES en ese momento. Y vemos que los pacientes que no tenían anticuerpos, solamente el 12% de este grupo eran los que no recibían anticuerpos. O sea que había un dato muy importante. En nuestro estudio que publicamos ya hace tiempo, nuestros pacientes con artritis reumatoide en tratamiento con adalimumab, todos recibían entonces metotrexato o leflunomida y veis que los pacientes, en este caso, ninguno era en monoterapia y nuestra prevalencia de anticuerpos era muy baja. Con respecto al grupo anterior, que llegaba a ser del 28% la presencia de anticuerpos, y este es el detalle que se ha quedado siempre de cerca del 30% en los pacientes con adalimumab para hacer anticuerpos, pero siempre habrá que decir que un tanto por ciento importante no recibían FAME. Y en cambio, en nuestro grupo, solamente el 7% de los pacientes, todos asociados a metotrexate, presentaron anticuerpos anti-adalimumab. Por lo tanto, la asociación del FAME es un dato claramente importantísimo. Volviendo a nuestro fallo secundario, que al fin y al cabo es nuestra enfermera, hubo respuesta antes de la pérdida de eficacia, pues es un fallo secundario y la actitud pues puede ser, como hemos dicho antes, o bien una anti-TNF o bien dependiendo de la presencia de anticuerpos. ¿Tendrá anticuerpos? Pues puede haber que sí o puede ser que no. Perdón. Este es un poco lo que está publicado de inmunogenicidad en nuestros 5 anti-TNFs. Veis que hasta un 40% infliximab, el 28% como hemos dicho antes del grupo holandés que publicó y el resto, pues tanto Certoli como Golimumab alrededor del 5% y mucho menos del 5% etanercept. O sea que etanercept no es un fármaco, podemos decir, yo puedo deciros que después de más de 600 pacientes o niveles que hemos medido y demás, no hemos encontrado nunca un anticuerpo anti-etanercept. O sea que hay publicado un artículo, ahí sale lo del 5%, pero no hay ninguno más que sea importante la presencia de inmunogenicidad en los pacientes que reciben etanercept. Ya lo hemos dicho antes, que los no respondedores, en donde se concentra la presencia de anticuerpos antifármaco. Hay algo que no hay que olvidar, es que un tanto por ciento relevante de las infusiones, de las reacciones a la infusión de infliximab tienen que ver con la presencia de anticuerpos antifármaco. Esto ya lo demostraron en el grupo de Alejandro Balsa de la Paz. Y este es otro estudio nuestro donde demostrábamos el impacto de la obesidad la presencia de la eficacia y la inmunogenicidad de los pacientes que recibían adalimumab. Y veis que la obesidad efectivamente reduce a la derecha, se ve claramente de forma significativa, reduce el nivel del fármaco, en este caso también adalimumab, pero en cambio no aumenta la inmunogenicidad. Lo que sí que vemos es que los pacientes obesos tienen una peor respuesta a nivel de BASDAI y de ASTAS con respecto a los que no son obesos. Estábamos aquí revisando la adherencia de nuestra enfermera y vemos que nos cuenta que sí, la creemos, es correcta. Entonces, es un paciente con un fracaso secundario, con un nivel bajo de adalimumab, que se está poniendo el fármaco. Deberíamos de buscar en este paciente anticuerpos anti-adalimumab. Ya os digo que si hay nivel, no vais a detectar anticuerpos, porque todo el anticuerpo va a estar unido al fármaco y el ELISA no va a ser capaz de demostrar la presencia del anticuerpo que pueda detectarlo, tiene que estar libre del fármaco.
En esas situaciones de niveles infraterapéuticos bajos, por debajo en este caso de adalimumab de 2 miligramos por mililitro, lo que hacemos o lo que se hace en el laboratorio es intentar separar a esos complejos antígeno-anticuerpo mediante disociación ácida para intentar detectar entonces, al separar el fármaco del anticuerpo, poder detectar el ELISA, el anticuerpo, si lo existe de forma libre. Como veis aquí, es la explicación. De alguna manera, los azules es el fármaco y los verdes es el anticuerpo. Solamente detectaríamos a la derecha cuando esté liberado, no esté unido al fármaco la presencia de anticuerpos. Por lo tanto, si detectamos nivel, es que hay más fármaco que la posibilidad de anticuerpos que pueda ser. Todo está unido y no vamos a detectar fármaco y no vamos a poder detectar anticuerpos, porque si hay anticuerpos, subirá inmediatamente a la presencia del fármaco. La disociación, nosotros en adalimumab, en pacientes con niveles bajos, hemos detectado anticuerpos anti-adalimumab al hacer la disociación ácida en cerca del 50% de los pacientes, con lo cual es un tema que es sencillo para el laboratorio. No os imaginéis que esto tiene mucha complicación, ellos lo hacen sin ningún problema y entonces se puede medir si hay anticuerpos, los va a detectar. Y va a ser importante porque, como ya hemos dicho antes, si hay anticuerpos, me puedo seguir planteando una anti-TNF si ha fracasado mi paciente, y si no hay anticuerpos con disociación ácida en pacientes con niveles infraterapéuticos, podemos entonces ya plantearnos el cambio de diana terapéutica. Hemos hecho la disociación y si tiene anticuerpos, lo que hemos dicho, y si no, cambiaremos de diana. Vamos a la otra situación, que son las dos importantes. Mi paciente va bien o mi paciente va mal. En este caso, el paciente estaba en remisión clínica. Necesitamos en un paciente en remisión clínica conocer el nivel de adalimumab. En principio no. En principio no es necesario, a no ser que nos planteemos la reducción de la dosis, la optimización de la dosis. Todo el mundo optimizamos. La pregunta es si optimizas con nivel o sin nivel. ¿De acuerdo? Esa es un poco la pregunta. ¿Lo haces a ojo o te basas en algo objetivo para que te guíe? Hemos comentado antes que había niveles de cutoff distintos. Al menos en nuestro grupo, estos son los niveles. En artritis reumatoide, abajo, veis que es 4,3 para conseguir un nivel de DAS por debajo de 3,2 o a nivel de espondilitis con BASDAI menor de 4 o con una VSG velocidad de 2,1. Y veis que va subiendo, pero yo creo que la explicación es la que hemos comentado antes. En realidad, muchos de los pacientes con espondilitis no reciben FAME y se necesita algo más de nivel de fármaco para poder bloquear todo el TNF que esté presente en nuestro cuerpo. Entonces, lo que haríamos en este caso, si nuestros pacientes estuvieran en un nivel muy alto, sí que nos plantearíamos, como era de 12 el de Susana, nuestra paciente, valoraríamos sin ningún problema reducir la dosis. ¿Por qué? Porque tendríamos un margen. O sea, si tenemos un nivel muy alto, aunque reduzcamos la dosis, es poco probable que perdamos el nivel terapéutico. Pero si estamos en un nivel bajo y bajamos, es posible que perdamos la eficacia del fármaco. ¿Qué es lo que haríamos? Reducir y monitorizar, especialmente si mantiene un nivel adecuado una vez que hayamos optimizado. Estas dos serían las dos situaciones, ¿no? Un reumatólogo que reduce directamente en esta paciente y otro tipo de reumatólogo que seríamos lo que, por ejemplo, nosotros, que primero, antes de reducir, miraríamos cuál es su nivel para saber dónde estamos. El reumatólogo 1 que reduce directamente, aquí veis el nivel que se obtiene, es un nivel de 5,2, es un nivel normal, pero en la parte baja del nivel adecuado del fármaco, pero todavía normal. Y entonces, lo que comentábamos antes, si a este paciente, que tú no sabes que tiene 5,2, lo reduces la dosis del fármaco, es muy probable que entremos en conflicto y que tengamos un posible problema de pérdida de eficacia. Por lo tanto, sería si sabes el nivel y te atreves, tendrías que tener un control muy, muy estrecho. ¿Qué haría el reumatólogo 2? Pues con este nivel, si yo sé que tiene un 5,2 y sé que mi cutoff está alrededor de 5, lo que haría es no reducir la dosis y volvería a revisar de nuevo con el paciente su adherencia para ver si es correcta. Incluso
si está tomando metotrexate, intentaría aumentar la dosis de metotrexate para intentar ver si mejora su nivel de fármaco, es decir, un control más estrecho del paciente en todos los aspectos, incluyendo un nuevo nivel, haciendo un ajuste de tratamiento si es posible. ¿Cuándo? Pues los datos que hay es que los datos del principio, estos son datos de infliximab, y que a la semana 4 la presencia de anticuerpos nos va a decir que los que ya tienen anticuerpos precozmente van a ir peor que los que no los tienen. Eso parece. También esto es un estudio de La Paz, del grupo de Alejandro Balsa, y por ejemplo, aquí pues más de lo mismo. En la semana 6, por ejemplo, predice el nivel del fármaco, la respuesta en la semana 54. Por lo tanto, la idea sería el medir pronto para ver cómo se comporta mi paciente con la dosis que recibe del fármaco. Si sabemos que en los primeros meses alcanza un buen nivel, un nivel adecuado del fármaco, eso es un paciente, uno, que va a responder inicialmente y dos, que iremos viendo el nivel que puede ir alcanzando para plantearnos si sigue manteniendo su revisión, la posibilidad de optimizar. Quiero hacer un comentario. Hay mucha gente que intenta reducir la dosis del fármaco en pacientes que no están totalmente en revisión. Yo creo que eso es un error. Si tu paciente no está en revisión clínica, si encima le bajas el fármaco, lo que va a ocurrir probablemente es que el paciente va a empeorar porque se va a quedar va a haber mucho TNF que no se va a poder bloquear. ¿De acuerdo? De hecho, una de nuestras teorías es que cuando tú consigues la remisión, es decir, has bloqueado todo el TNF que se ha producido con el fármaco, aunque se siga produciendo TNF, al cabo del tiempo, con esa remisión prolongada, como te sobra fármaco, aunque se produzca TNF, vas a tener fármaco suficiente para ir controlando la situación. Si te quedas falto de fármaco, va a ganar la batalla la inmunogenicidad. Deberíamos, ¿cuándo hacer el primer nivel? Pronto. Si es un anti-TNF intravenoso con infliximab, pues como hemos dicho antes, en los primeros 2 meses del tratamiento, y en los subcutáneos, normalmente, aunque esto no es ley, veis que no hay una cita que lo avale completamente como un ensayo clínico, pero habitualmente y en práctica clínica se suele hacer al tercer mes. Ya tienes una imagen realmente de cómo se va a comportar tu paciente. ¿A quién medírselo? Pues medir el TNF en el momento que sea necesario. O sea, lo que nos va a diferenciar lo que es un fracaso primario o secundario, vamos a pillar al que no está haciendo el tratamiento de forma correcta. Los que pierden eficacia, yo creo que es un buen objetivo, como hemos dicho antes, ver en qué nivel, si hay anticuerpos, etcétera, y los que revisión prolongada, pues previo a reducir la dosis. Y los infusionales, las reacciones infusionales con infliximab, pues también sería interesante. Los pacientes que tienen un nivel bajo, insisto de nuevo con la adherencia, revisar la dosis de metotrexato, y si tu paciente tiene un nivel bajo y está perdiendo eficacia con un DAS28 de al menos de 3,2 o mayor, miraremos si tiene anticuerpos. Si tiene anticuerpos, si no tiene apenas nivel, pues encontraremos o no anticuerpos, que si los tiene cambiaríamos a otro anti-TNF, que yo creo que el ideal sería el menos inmunogénico, que sería el Etanercept, y si no tiene anticuerpos, como estamos diciendo todo el tiempo, pues cambiaríamos de diana. Si en adalimumab el nivel es bajo, pero todavía presente, por ejemplo, en nuestros estudios está el corte en 1,8 por debajo de 2 miligramos, y con anticuerpos negativos, porque tenemos fármaco, haríamos disociación ácida, que lo que haríamos era dirigirnos de nuevo a la presencia o no de anticuerpos para tomar una decisión clínica. Este es un juego que hicimos hace unos años, cuando hay mucha gente que pone en duda, ¿no? O lo ha puesto en duda el uso de la monitorización de los fármacos anti-TNF, y lo que creamos un grupo de 3 creyentes y 3 no creyentes, 3 reumatólogos que hacíamos en práctica clínica la medición de niveles, que era Raymond, Alejandro y nosotros, y luego 3 que no hacían. Al final lo que hicimos fue una revisión sistemática con Loreto, y luego publicamos en Reumatología Clínica pues
bueno, nos atrevimos a hacer unas recomendaciones de cómo, de forma práctica, la medición de los niveles y de los anticuerpos, ¿no? Tengo que deciros que al final los no creyentes creyeron y se hicieron ya creyentes y parece ser que ya lo utilizan de forma natural. Luego, la verdad es que poco después mi compañero hizo la tesis doctoral que la publicó y también pues, ha sido útil que hizo una editorial para la revista Valenciana de Reumatología. Ya estamos terminando. ¿Cada cuánto tiempo? ¿Cuándo haga falta? ¿Y cuándo va a ser falta? Pues cuando haya una pérdida de eficacia o cuando queramos realmente alargar la dosis. No se aconseja realmente la medición rutinaria del nivel de anti-TNF. No es un análisis que tengamos que hacer cada 6 meses, ni cada 3, ni cada año, sino cuando sea necesario. Una vez que tengas el nivel del principio, como hemos comentado, que sepas cómo se va a comportar tu fármaco, si al tercer mes tu paciente está con niveles infraterapéuticos, pues ahí ya empiezas a saber que ese paciente no va a ser un anti-TNF el mejor fármaco. Y el paciente que en el tercer mes consigue niveles adecuados es un paciente que muy probablemente va a sobrevivir a ese fármaco con eficacia. ¿Con cuál técnica? Pues tiene importancia porque los 3 hospitales que en un principio empezamos a colaborar con la empresa de ProMonitor, pues utilizamos sueros de pacientes de los 3 hospitales y se mandaron al laboratorio y veis que la correlación era exactamente fantástica, tanto con anticuerpos, con niveles de adalimumab, infliximab, una correlación de cerca de 1, de 0,90 y tantos, y algunos incluso de 0,99. O sea que esto fue y a partir de ahí, la verdad es que los 3 se indujo la mejora también, porque era muy tedioso al principio la realización de este ELISA, pero con una serie de circunstancias la verdad es que se mejoró exactamente. Luego, Sankin es el método que utilizaban los holandeses y aquí lo que se vio también es que había una excelente correlación con ProMonitor, el ELISA de ProMonitor, que luego fue absorbida por Grifols y que al compararlo con los de Sankin. E incluso lo que hoy en día es intercambiable, son biosimilares hasta también, por supuesto, en la medición de niveles y la posibilidad de anticuerpos. El mismo test que utilizábamos para infliximab se puede, o para adalimumab o para el otro anti-TNF, se puede utilizar también para el uso de la búsqueda de nivel y de anticuerpos de los biosimilares. Un poco a modo de resumen, esta es una tabla que podríamos decir que los beneficios de medir los niveles y, en su caso, cuando sea necesario, de anticuerpos antifármaco, pues uno evalúa la adherencia al tratamiento. Como digo, la gente, oye, tú no te estás pinchando, porque aquí estoy viendo niveles muy bajos tuyos y la gente canta. Distingue entre fallo primario y secundario, detecta los anticuerpos como causa de fallo terapéutico, selecciona a los pacientes que podríamos optimizar de la mejor manera posible, evita también la sobredosificación. Hay mucho paciente que va a piñón fijo a una dosis y realmente no necesita tanta dosis del fármaco, porque si está en niveles muy altos, optimízalo o baja la dosis o amplía los días para la siguiente dosis, etc. También puede prevenir reacciones y fusiones al infliximab y lo que se ha demostrado también es que la optimización, por ejemplo, pues reduce costes, como podéis imaginar. Y ya para finalizar, pues unas recomendaciones que son muy obvias. La monitorización de los niveles de los fármacos anti-TNF pues puede ser una herramienta de utilidad que mejora el control y manejo en la práctica clínica de estos pacientes. Esto yo creo que estaríamos de acuerdo. ¿Y cuándo? Pues pronto, como hemos comentado, para reducir la dosis en los pacientes con remisión y para ver si sigo con un anti-TNF o cambio de dieta con mayor seguridad la predicción. Sobre todo para no perder tiempo con un segundo anti-TNF que ya sabes que va a tener pocas posibilidades de que responda. Y esto me he encontrado, sabía que había un grupo de EULAR que estaba intentando poner orden en el tema de la monitorización de los niveles de fármacos anti-TNF y esto, aunque no está todavía disponible el Astra, pero sí que he detectado que ya están terminándose, porque de hecho se ha aceptado ya para publicación, pero todavía no está disponible online, y eso es del 6 de abril, del grupo EULAR para dar consideraciones de este tema, para la monitorización de fármacos en pacientes con enfermedades reumáticas inflamatorias como son las nuestras.
Lo que sí que decía esta pequeña nota es que en general, como hemos dicho antes, no se aconseja el uso rutinario de la medición de niveles, pero sí que va a haber algunos aspectos que nos van a ayudar. Yo creo que cuando se publique en Annals este artículo va a dejar ya fuera de duda cuál es realmente la indicación y los aspectos, porque veis que hay 13 puntos y 6 principios de recomendaciones, con lo cual yo espero que dejen ya de forma clara y publicados en un Annals las recomendaciones de esto que estamos comentando. Todo esto lo hemos hecho en el grupo AIRE. Aquí veis reumatólogos, enfermeras de reumatología, con las cuales son muy importantes en nuestro servicio. Pacientes de laboratorio, el grupo de laboratorio, que la verdad sin ellos esto hubiera sido imposible. Tenemos un buen compañero mexicano que también participa con nosotros, y luego nuestros estadísticos de la Universidad Miguel Hernández de Elche, que nos ayudan también en todos los aspectos de investigación.